Bienvenidas y bienvenidos al siguiente tutorial de R, cuyo objetivo tiene conocer la interfaz de R y aprender a ingresar vectores. Bien, acá tenemos entonces nuestra interfaz de R y vamos a ingresar un nuevo proyecto. Vamos a hacer clic en Nuevo Proyecto, Estudio, y vamos a comenzar. Que se cargue. Bien, acá tenemos entonces nuestra interfaz de R. Entender que R funciona como una calculadora. Vamos a pinchar aquí donde hay una cruz, donde dice Nuevo Archivo. Y tenemos un RScript. Bien, interfaz RStudio posee 4 paneles, donde tenemos paneles como la consola, el entorno de variables, el editor y las utilidades. Esta parte que está acá es lo que vamos a conocer como el editor. Luego tenemos aquí abajo lo que se llama consola. En esta parte de acá arriba van a estar ubicadas lo que son las variables y finalmente el cuarto panel que corresponde a las utilidades de R. Tenemos, por ejemplo, la biblioteca, los plots, que son los gráficos, los packages, que son los paquetes que podemos descargar. Ahí están todos los paquetes que podemos descargar. La ayuda cuando tengamos alguna duda con respecto a algún código, lo colocamos acá en la lupa. Y los VBER, que son donde podemos visualizar algunos gráficos gráficos o videos que están de manera más virtuales. Y la presentación. Bien, entonces, una vez que ya conocemos en qué consisten los 4 paneles de R, vamos a proceder a trabajar en él. Entonces, lo primero que vamos a hacer, cómo ingresamos esta parte de acá. También al final vamos a ver la parte superior, que dos cosas útiles, que es, por ejemplo, el view, donde podemos ver el zoom, y también cómo podemos cambiar el color de este zoom, ¿ya? Vamos a ver inmediatamente cómo cambiar el color para que trabajemos en otro ambiente. Entonces, tenemos acá arriba, View, que ahí está para hacer los distintos tipos de zoom, ¿ya? Para agrandar la pantalla, ya sea para los archivos, para la parte de historia o para los gráficos, donde podemos acercar o alejar la visión de esto. Y los tools, que ahí en los tools podemos cambiar el color del entorno de este eh, R. Y nos vamos acá donde dice Global Option, donde aparece Appearance, que es la apariencia, pinchamos, y acá podemos elegir distintos tipos de colores. ¿Fijan? Ahí podemos cambiar con el color que nosotros queramos ocupar, ¿ya? Vamos a elegir ese, por ejemplo. Le vamos a dar un OK y nos cambia el color del R. Y bien, y ahora vamos a comenzar por, les voy a dejar los códigos.
¿no? Cuando yo escribo con los hashtags, los gatos que están ahí, esos son simplemente para dejar comentarios. No, no va a proceder a hacer ningún tipo de cálculo. Simplemente dejo el comentario para que la persona que lo lea sepa en qué estamos trabajando. ¿Ya? Entonces aquí dije, se puede copiar los códigos con control C. O sea, si ustedes colocan ahí y colocan control C o con el botón izquierdo del mouse copiar, los copian y pueden proceder a utilizarlos en otros tipos de cálculo. ¿Ya? Vamos a... Introducción. Introducción al vector en R. Entonces, en este ejercicio vamos a ver cómo crear vectores, por ejemplo. Vamos a ver cómo realizar operaciones aritméticas con vectores y seleccionar elementos de un vector. Aquí. Para que tengan un resumen de el ejercicio que vamos a realizar, crear los vectores en un script, el script que hemos creado recién, donde además acá también como vectores. Acción de vectores. Y le damos save, grabar, y ahí arriba me queda creación de vectores. Por otro lado, acá arriba le damos nombre al proyecto. Lo pinchamos y podemos colocar supongamos introducción a clase 1 de R. Estamos fuera y ahí tenemos ya el nombre de nuestro script. Ya. Continuemos entonces, vamos a ver el caso, vamos a ponerle caso número 1. No, 10, clase número 1, crear los vectores correspondientes. Y, por ejemplo, vamos a trabajar con cuentos. Vamos a crear un vector con nombre de personajes de cuentos. Entonces, ¿cómo lo creamos? Le vamos a colocar a la variable, la voy a llamar nombre, y para poder crear este concatenado, por eso es que se coloca la C, porque es un concatenado de este vector. Nombre, el signo, los que conocemos como signo menor y mayor, colocar ahí el guión, la letra C que es de concatenar, paréntesis y copiamos los nombres entre comillas. Por ejemplo, Caperucita, coma, Blancanieves, coma, entró todo entre comillas,
Cenicienta, coma, y Rapunzel. Ahí tenemos ya creado nuestro vector con los nombres eh, de los cuentos. Entonces, ¿qué es lo que queremos realizar? Crear un vector numérico donde le vamos a poner una puntuación a estos cuentos. Y creamos otro vector que se va a llamar puntuación. Entonces, nuevamente, el nombre de la variable va a ser puntuación, el símbolo de menor y mayor, el guión medio C, y vamos a colocar, por ejemplo, 5,5, 6,3, 7,1 y 7,3, que eso lo creé yo, los inventé. Y vector lógico, porque estos son vectores numéricos, pero ahora vamos a crear un vector lógico sobre si el cuento es posterior a ver, supongamos 1960. Y los operadores lógicos van a ser verdadero y falso. Debe ser igual a lo que creamos arriba, 1960. Pero antes de continuar, le vamos a dar acá para que en el sector de las variables queden grabadas las variables. Y para eso le damos room. Room, y ahí ya me aparece el primer vector, luego el vector de la puntuación, y si se fijan acá bajo en la parte de la consola también me va apareciendo. Room, ahí está la puntuación. Y luego viene el vector lógico con verdadero y falso, le damos room y tenemos las puntuaciones. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algunas operaciones, como ejemplo, nombre, vamos a crear nombre, característica, y me dice que el nombre del tercer cuento es Cenicienta. A ver, veamos. 1, 2, 3. Y ahí es cuando yo quiero llamar a un elemento de mi variable. Si yo le pongo, por ejemplo, acá abajo, nombre, paréntesis cuadrado, nombre el primer elemento de mi vector, lo llamo y me dice que es Caperucita. ¿Ya? Pero supongamos que yo quiero seleccionar más de uno. Quiero seleccionar el primero y el último de este cuento. Último cuento. Voy a pedir que me mencione el cuento número 1 y el cuento número 4. Le damos run. Y me dice que el cuento 1 es Caperucita y el cuento número 4 es Rapunzel. ¿Se fijan?
Entonces, ahí eso es cuando yo quiero llamar a una variable. Ahora, supongamos que quiero seleccionar algo basado en una condición lógica y crear una condición lógica, por ejemplo. Y digo que me seleccione basada en la condición lógica. Entonces vamos a crear esta condición lógica y voy a pedir la puntuación más baja y aquella puntuación que sea menor a 6. Vamos a ver qué sucede. Y ahí me dice la puntuación más baja. Tenemos true, verdadero, falso, falso y falso. Ahí está la distribución de todos los que son menores a 6 y los que son mayores a 6 van a ser, bajos. Ahora, supongamos si yo ejemplo, quiero que me muestre que me parece el resultado. Quiero que me muestre la condición para ver los verdaderos y falsos. Entonces voy a llamar a puntuación baja. Llamémoslo. Y ahí me aparece en la consola que el primero es verdadero, o sea, su puntuación es efectivamente menor que 6 y las otras tres no son menores que 6. ¿Y dónde está la puntuación? El primero es un 5,5, menor que 6. El segundo es un 6,3, efectivamente no es menor que 6, por lo tanto es falso. El tercero es 7,1, no es menor que 6, por lo tanto también es falso. Y el último tampoco es menor que 6, por lo tanto también es falso. ¿Ya? Ahí los puedo llamar. Supongamos que ahora yo quiero muestre opciones más bajas. Ah, bueno, eso ya lo habíamos hecho. Supongamos que quiero que me muestre los nombres de los cuentos. Me muestre los nombres de cuentos con puntuaciones más bajas y les pido, nómbreme la puntuación más baja. Siempre entre paréntesis cuadrado. Y me dice que la puntuación más baja de este conjunto de datos que están en el vector es Caperucita. Y veamos si efectivamente el primero es Caperucita con un 5,5. Y efectivamente es Caperucita con un 5,5. Entonces, así es como nosotros vamos armando estos vectores. Ahora, supongamos que yo quiero hacer operaciones con vectores. Quiero, eh, vamos a crear otro script ahí.
ver. Operaciones. Operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas. Y ahora sí le ponemos guardar. Aquí arriba, donde está, donde dice Save Current Document, o sea, grabar el documento, ahí es donde le grabamos el nombre. ¿Sí? Siguiente. Vamos a dejar una descripción, donde el caso 2 son operaciones matemáticas aritméticas con vectores, y vamos a sumar un 2 a la puntuación. Entonces, le decimos que a las puntuaciones que tenemos acá descritas ya los vectores, le vamos a sumar un 2. Veamos qué sucede. La primera puntuación es un 5,5. Si le sumamos 2 puntos sería un 7,5, este 8,3, este 9,1 y 9,3. Veamos acá abajo. Ahí está. 7,5, 8,3, 9,1 y 9,3. Otra operación matemática, supongamos que quiero dividir, pongamos. Vamos a otra operación matemática. Vamos a dividir esta puntuación entre 2. Entonces, anotamos puntuación, que es nuestro vector que está declarado, y cada valor lo vamos a dividir en 2. Presionamos al final y vamos a colocar room. Y ahí está abajo el resultado con todas las divisiones de lo que la operación que acabo de realizar. Vamos a ver qué otra cosa podríamos hacer. Vamos a crear la puntuación de profe Marisol. Entonces, puntuación de profe Marisol le vamos a colocar, y la flecha indica que de este vector las puntuaciones que otorga son 12, 10, 8 y 7. Y le damos room y ahí me queda grabada la puntuación de profe Marisol, que son 4, de 1 a 4 datos en este siguiente vector. ¿Ya? Esa es la dimensión del vector, una fila con 4 datos. ¿Y qué es lo que voy a calcular? Como ya tengo dos puntuaciones, tengo la puntuación sola y tengo la puntuación de la profe Marisol, vamos a calcular la diferencia entre las puntuaciones, entre la puntuación de profe Marisol y la puntuación. Si yo colocara así, por ejemplo, puntuación, si se fijan, inmediatamente me los muestra. Si yo podría colocar ahí menos puntuación, y ahí también me aparece puntuación, ¿ya? Como están declarados, los muestra inmediatamente. Y le damos room, y ahí está la diferencia entre las puntuaciones de profe Marisol. 12 menos 5,5 me dice que son 6,5. 10 menos 6,3 me dice que son 3,7. 8 menos 7,1 me dice que es 0,9. Y 7 menos 7,3 me dice que es menos 0,3. Y ahí tenemos
otro tipo de operación matemática. Supongamos que quiero saber la longitud que tiene cada vector. Y vamos a ver la longitud. Calcular la longitud del vector. ¿Y cómo calculamos la longitud? Con el código len. Len, pero len ¿de quién? De el vector puntuación. Vamos a ver qué medida tiene. Le damos run y me dice que su medida es de 4 elementos. ¿Ya? Y ahí tenemos que son 4 elementos efectivamente. Y ahora vamos a calcular, por ejemplo, una medida estadística. Vamos a calcular el promedio, que está con el código MEAN, el promedio de las puntuaciones. Le damos run y me dice que es un 6.55, el promedio de las puntuaciones. O la mediana, ahí me la aparece inmediatamente, ¿de quién? De la puntuación. Le damos run y me dice que es un 6,7. O la varianza. La moda no está cargada, hay que cargarla con la librería. Cargar el paquete. Vamos a calcular la varianza. ¿De qué cosa? De la puntuación. Ahí está. Puntuación. Le damos run. Ahí sí. Es el código de puntuación. Y ese D es el código de desviación estándar. De la puntuación. Le damos run y ahí tenemos la desviación estándar, ¿no? Los códigos siempre son los mismos y van a funcionar siempre de igual forma, pero yo tengo que haber declarado el vector que esté acá declarado para que me lo pueda calcular, ¿ya? Esos son las formas de hacer lo que son las operaciones matemáticas en un vector, ¿ya? A ver, ahora el tercer ejercicio que vamos a realizar ser paso 3. Vamos a seleccionar. Recuerde que todo lo que esté aquí con gato, si yo le doy run, no me va a hacer nada. ¿Se fijan? No hace nada. Porque es simplemente a modo de comentario. Yo lo dejo como un comentario, incluso si lo quiero dejar ahí destacado, le pongo todo eso para que se sepa que es un comentario. ¿Ya? Y vamos a seleccionar, por ejemplo, una... el nombre de
lo que habíamos hecho anteriormente, el cuento. Eso es cuando yo selecciono elementos, que lo habíamos visto anteriormente, entonces estamos haciendo el recordatorio. Sí, lo había puesto como entre paréntesis, tiene que ser para que me lo mencione y me lo muestre, tiene que ser siempre con paréntesis cuadrado. ¿Ya? Eso lo habíamos visto en el caso anterior, cómo yo podía ir mostrando, seleccionando ciertos elementos. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, eh, una base de datos. Una base de datos que posee R, que si quiero llamar una, tengo que cargarla, que tengo una en Excel. Eso lo vemos en otro tutorial. Base de datos en R. Vamos a llamar uno que ya esté guardado acá, que es, se llama, que tiene que ver con temperaturas, con todo eso. De las cualidades del aire. Y ahí tengo y yo aquí puedo borrar esta parte con la escobita. Ahí y me borra todo. Los datos me los muestro aquí abajo. Si yo quiero, por ejemplo, supongamos que quiero que me muestre las primeras 6 líneas de esta base de datos, le damos run, y aquí me aparecen las primeras 6. ¿Ya? O si quiero empezar cualquiera, así, la C, siempre con la C de concatenar, vamos a ingresar el vector, por ejemplo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, no, 4, 3, 4 y 2. Le damos run, allá me aparece el vector. Vamos a declarar también, vamos a declarar como, mira, datos, ahí, y el quality,
room. Y quiero mostrarles algo acá. Ahí hay una flecha. Si yo pincho la flecha, me muestra los datos. ¿Ya? Ozono, solar. Y si yo quiero que me lo muestre a modo de tabla, yo pincho la palabra datos y me lo muestra como tabla en otro script. Ahí. ¿Ya? Volvamos acá, a donde está mi script base de datos, y le vamos a calcular la media. Mean. Vamos a calcularle a X. Ahí sí. Había escrito con minúscula, entonces no me reconocía la variable. Acá lo había escrito con mayúscula y el vector decía que era X con mayúscula. Entonces, si yo le pongo el promedio de una X minúscula, no, discrimina entre mayúscula y minúscula, entonces debo colocar tal cual como declaro el vector. ¿Ya? Dos cosas que tienen que ver con los gráficos, con los plots. Vamos a hacer un plot. El plot, como tenemos una base grande, porque aquí son muy poquitos los datos, entonces tenemos una base de datos que es de Air Quality. Le voy a poner plot, quiero que me haga gráficos, y pongo room, y si ustedes se fijan, ahí están mis gráficos. Y finalmente, vamos a ver otro que se llama el histograma. Si quiero agrandarlo, ahí lo puedo ver visualizado de mejor manera, ver el comportamiento que tienen estos datos, ¿se fijan? Aquí está mucho más agrupado, ahí del mes, el día. Entonces tengo una visión más amplia. Y vamos a ver el histograma de qué edad, de qué vector o de qué en este caso ya sería una matriz de datos, una base de datos que se llama datos, pero específicamente quiero del ozono, el comportamiento del ozono. Entonces pongo is, que corresponde a histograma, y entre paréntesis mis datos, de donde los voy a originar, y que son de los datos, pero específicamente ozono. Cerramos paréntesis, le damos room, y ahí está el histograma. Aquí está con la frecuencia, y ahí están los datos de ozono. Bien. Y revisamos el mensaje. Muchas gracias. Damos run y no hacemos nada porque es un comentario.